asumieron este caso con todos los antecedentes sobre la mesa. Y una cuestión importante, es tan así que incluso el convencional constituyente Hugo Gutiérrez tuvo que pagar las costas del juicio porque perdió por unanimidad en la Corte Suprema. Ya, pero ahí en ese sentido, de hecho, hoy sale publicado, el reportaje de Radio Video del 2016 señaló que el ex fiscal Manuel Guerra sí estuvo al tanto en términos de esa compraventa en el marco de la investigación en que el presidente Piñera fue sobreseído definitivamente. O sea, ¿sí habría tenido estos antecedentes tal cual como los conocemos hoy? Exactamente, lo habría tenido, están dentro del proceso judicial, están en conocimiento del fiscal, y yo creo que una derivada política importante no es solamente que la acusación constitucional no cumpla los requisitos formales, porque como vimos en la nota ya el plazo habría vencido hace mucho tiempo, sino que si es que correspondería por hechos que fueron notoriamente conocidos hace mucho tiempo, incorporar los elementos para ameritar una acusación constitucional más allá del beneficio político que podría significar hoy día. Ya, pero hablemos ese punto entonces, ya está dado que no declarar Dominga Reserva Nacional era algo que se conocía y era un antecedente que se tenía. Pero hablemos de los paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque sí llama la atención, y ahí para que nos expliques tú, Max, que esta compraventa de Dominga de parte del presidente de la República a su amigo tiene dos puntos que habría que aclarar. Uno, que la primera compra se hace en Chile por un monto pequeño, más menor, y la gran compra de Dominga se hace en este paraíso fiscal. ¿Qué significa eso? ¿Se puede hacer eso legalmente? ¿Es cuestionable moralmente? O sea, es cuestionable moralmente y éticamente, porque todos sabemos cuál es la implicancia de realizar una acción de esa naturaleza en un paraíso fiscal, y eso es evasión de impuestos. No es otra cosa, no es porque les gustó el espacio, no es porque quieren ir de vacaciones, simplemente porque hay una reducción de impuestos. Y ese es el punto ético-moral de lo que está ocurriendo en esta discusión. Y ese antecedente no estaba dentro de la presentación anterior y que hoy se ha filtrado a través de esta investigación. Y ese es el asunto delicado de lo que se conoce a través de este informe y también de la explicación que sale a dar el presidente el día de ayer. Ese es el aspecto más relevante, creo yo. Independiente de la figura de Guerra, independiente de que el fiscal Abbott haya tomado decisiones para la unidad de anticorrupción, que recordemos también que el fiscal Abbott está cuestionado. Entonces hay una situación institucional en nuestro país que se comienza nuevamente a erosionar, y eso dificulta la calidad de la democracia. Entonces la gente lo tiene muy claro, cuando se habla de paraísos fiscales es evasión de impuestos, y ese es el asunto que hoy está en tela de juicio y probablemente va a generar mayor incomodidad al gobierno a partir de esta presentación. Ya, pero José Francisco, no solamente es el punto que hace Max, sino también se consiguen mejores financiamientos, además de eso se pueden acceder a otros mercados, pero además hay un punto que también me parece relevante, que es el anonimato que está asociado a estos paraísos fiscales. A ver, tener una sociedad en refugio o paraísos fiscales no necesariamente es un delito, de hecho no es un delito en sí mismo. Lo que es ilícito es precisamente la evasión de impuestos, es decir, refugio fiscal no equivale necesariamente a evasión de impuestos. De hecho, con la reforma de la presidenta Bachelet, todas las personas chilenas que tengan una sociedad en refugios fiscales tienen que declararlo y a tal punto que tienen que pagar impuestos según la ley chilena. Y de hecho es presumiblemente peor ahora tener sociedades en refugios fiscales, porque el Servicio de Impuestos Internos presume renta, y es decir, no conviene por ningún motivo. ¿Aquí se pagaron los impuestos? Aquí se pagaron los impuestos. Esta transacción importante, los paraísos fiscales de Dominga, ¿se pagó los impuestos? Es que esa es la discusión de fondo. La discusión de fondo es si en el caso concreto se pagaron los impuestos. Como todos sabemos que refugio fiscal no equivale necesariamente a evasión de impuestos, lo que hay que investigar es si hubo evasión de impuestos. Lo que dijo la Corte Suprema en 2017 es que en este caso no hubo impuestos, porque esos dineros se trajeron a Chile. Porque lo que podría pasar es que cuando los trajeron pagaron impuestos. Exactamente, no solamente por la transacción, sino que también por internar esos recursos, a diferencia que es lo que convendría dejar esos refugios en un paraíso. ¿La transacción en un paraíso fiscal? No, porque uno, en el momento de repartir patrimonio, uno puede tener patrimonio en Chile y patrimonio en otros lugares, como lo decía Carola, de diferentes fuentes de financiamiento, diferentes actividades. De hecho, es tan común esta forma de actuar de las grandes empresas, esto estamos hablando de millones de dólares, que incluso Codelco tiene sociedades en paraísos fiscales o en refugios fiscales precisamente por la posibilidad de financiamiento, por la facilidad de la transacción, etcétera. O sea, porque no todos los negocios que hace Codelco están en Chile, no todos los negocios que hacen los fondos de inversiones, que son gigantescos, porque uno podría tener un patrimonio en particular
pero donde lo tiene invertido puede hacer negocio en muchas partes, y eso obviamente por cuestiones jurídicas, administrativas y por supuesto tributarias, a veces conviene hacerlo a través de estos mecanismos. Hoy día cada vez es menos conveniente porque los bancos internacionales, especialmente después del 11 de septiembre en Estados Unidos, están mucho más atentos a la fiscalización, precisamente de lo que señalabas tú, de el origen dudoso de algunos financiamientos, algunas constituciones de sociedades en estos refugios fiscales. De hecho, a nivel internacional ya hay muchos que se están cuestionando si estos refugios fiscales deberían seguir existiendo y cómo la normativa internacional debería restringirlos cada vez más. Vamos a seguir muy atentos, sobre todo porque, según se dio a conocer, van a seguir entregando más información de estas cantidades de archivos que fueron revelados. Pero vamos también con otra información. Los invitamos a que se queden con nosotros, por favor, a los dos. Muchas gracias. Tanto Max como José Francisco. Vamos contigo, Gonzalo, y con lo que nos tiene muy pendiente respecto a lo que se ocurrirá mañana también y está ocurriendo ahora. Sí, imagen en vivo del Poder Judicial. Esta es la formalización de ni más ni menos que la ex subsecretaria de Carabineros y exministra Javiera Blanco, y también ex generales directores de Carabineros, para informarles, formalizarlas, señalarles que serán investigados por eventuales delitos en el uso de recursos públicos. Hay nuevos antecedentes, movimientos en APB, préstamos, viáticos en Carabineros. Estas son las últimas pesquisas, en este caso de gastos reservados, previo a esta formalización de hoy. En un instante estaremos, por supuesto, conociendo nuevos detalles y el contenido de esta formalización. Pero también queremos conversar de un tema que se ha transformado en un temazo, no solamente por lo que le importa a la inmensa mayoría cuando hablamos de un retiro del 10%, eventualmente este cuarto retiro que mañana se discute en la Comisión de Constitución del Senado, sino también por sus implicancias electorales, lo que pasa en la carrera presidencial, pero también el impacto en la economía, un cruce de elementos en torno a un nuevo retiro. Revisamos la nota y seguimos con nuestros invitados hablando de estas horas clave en que los senadores y senadoras probablemente negocian cuál va a ser su voto en este retiro. Dudas e incertidumbre reinan en el Senado porque la votación para aprobar o rechazar el cuarto retiro del 10% está cada vez más cerca, y son muchos los que aún no han manifestado su posición frente a la iniciativa. Afirmativa, 94 votos, 39 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Celebró la oposición, incluso parte del oficialismo, porque hace exactamente una semana, a las 19:27 horas, se aprobó el cuarto retiro del 10% en la Cámara Baja, con 94 votos a favor, 39 legisladores en contra y 9 abstenciones, aprobado con lo justo, tan solo un voto más del mínimo necesario. El texto avanzó a su segundo trámite constitucional en el Senado, en donde será analizado primero en la Comisión de Constitución para después pasar a sala, pero en un escenario bastante incierto. Según lo que hemos escuchado, incluso en algunas declaraciones de senadores, tanto de gobierno como de oposición, es que no están los votos en el Senado para aprobar el cuarto retiro. Estoy muy confiado de que cuando pase a la sala en el Senado tengamos los votos suficientes para que el cuarto retiro sea una realidad para todos los chilenos. Oscilaciones reinan en el Congreso. Los retiros anteriores han contado con el respaldo total de la oposición en el Senado, pero en esta oportunidad algunos parlamentarios han argumentado que el proyecto no se justifica en el escenario actual. El senador socialista José Miguel Insulza es uno de los que dice no estar de acuerdo con la iniciativa, a pesar de haber votado a favor en los otros 3 retiros, mientras la candidata a la presidencia, Yasna Proboste, intenta alinear los votos del sector. Y lo conversé con el presidente de mi partido, Álvaro Elizalde, lo conversé con la senadora Yasna Proboste el día jueves de la semana pasada, y estamos trabajando para lograr primero tener todos los votos de la oposición detrás del cuarto retiro, que hoy día es un tema de necesidad permanente y creo que existe consenso respecto a eso. Adherentes a este trámite temen no contarán con los votos necesarios para aprobar la iniciativa. El socialista Juan Pablo Letelier ya había anunciado su intención de voto en contra, pero hace pocas horas manifestó encontrarse en reflexión y que no tomará una decisión definitiva hasta ver el proyecto en detalle. El gobierno es el principal responsable de lo que está ocurriendo hoy, porque sigue defendiendo un sistema de pensiones fracasado. Por cierto, me abro al debate de un cuarto retiro. En tanto, ya hay un grupo de senadores del mismo sector que ya firmaron su voto a favor. Y el 10% simplemente tiene que ir en beneficio de aquellos que no han tenido beneficios sociales. Yo diría que el cuarto retiro es una demanda ciudadana del país. Y yo lo que le pediría al Senado, más allá de si son senadores de oposición o de gobierno, que se pongan la mano en el corazón.
Por el otro lado de la vereda son varios los senadores del oficialismo que habían aprobado los retiros anteriores y que esta vez cambiaron de opinión. Yo voté con mucho entusiasmo los 3 retiros anteriores, pero era otro el escenario. Hoy quiero advertir que los promotores de esta política populista electoral, lo que más les interesa es que ojalá se rechace en el Senado. Desde el oficialismo intentan alinearse completamente para rechazar el proyecto, a diferencia de lo ocurrido en la Cámara Baja, donde 18 parlamentarios de Chile Vamos se cuadraron con apoyar la moción. El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, aseguró que en el Senado están alineados para rechazar el 4º retiro. Yo personalmente no estoy de acuerdo con retirar el 100% de las platas, porque eso sería desarmar una casa antes de construir la otra. Aunque fue el mismo Manuel José Rosandón quien confesó que no se cierra a cambiar su votación ante eventuales modificaciones al proyecto. Se suma a otras cartas en duda porque un grupo de parlamentarios que antes de la discusión aseguraban estar en contra hoy se manifiestan en reflexión debido a los retiros realizados por ministros de gobierno. Efectivamente, yo hice el primer retiro del 10%. ¿Cuál de los 3 retiros? El primer retiro. Lo hice por una situación familiar, por una enfermedad. Incluso el candidato a la presidencia, Sebastián Sichel, y su vocera Catherine Martorell admitieron haber realizado los retiros. En el caso de la carta de Chile Podemos Más, no solo hizo 1 ni 2, sino 3 de los trámites. Hoy no solo reconoció que sacó el 10%, sino que fue más allá y propuso retirar la totalidad de los fondos de pensiones. Quiero discutir en serio de por qué no retiramos el 100% de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política. El candidato que descendió al 3er lugar en las encuestas no solo fue castigado por el electorado, también fue criticado por sus competidores a la moneda. Sebastián Sichel debiera tener un poquito más de humildad al referirse a estos temas. Estuvo retando a sus parlamentarios durante cerca de 2 meses y después se descubrió de que estaba haciendo lo mismo que le criticaba al resto. Estamos a favor del 4º retiro y ahora veremos también quiénes están en una posición de seguir apoyando, protegiendo a las familias. Los retiros en general, si bien no son un tema de principio, son una mala política pública, y el retiro del 100% es como claudicar a lo que ha sido un sistema que nos ha dado posibilidad de crecer. Y como Sebastián Sichel, desde la UDI, varios parlamentarios se sumaron a la iniciativa de retirar la totalidad de los fondos a cuentas individuales. Y en el caso que se apruebe el 4º retiro, lo que corresponde es que el gobierno le dé urgencia al retiro del 100% de los fondos previsionales. A pesar de sus dichos, como Moreira, son varios los que aún no han expresado su postura final para este 4º retiro. El hecho es que en menos de 24 horas comenzará el proceso de tramitación. Aquel que sí o sí necesitará al menos 26 votos de parlamentarios a favor. Bueno, todas las ojos y las miradas puestas en lo que pase mañana, sobre todo en esta primera etapa que tiene que sortear el Senado en la Comisión de Constitución. Queremos saludar a los parlamentarios que nos acompañan esta mañana. Estamos con la senadora Adriana Muñoz y con el diputado Álvaro Carter. Gracias a los dos por estar con nosotros. Y en primer lugar, senadora Muñoz, la pregunta más simple pero contundente, creo, en este escenario. ¿Hay agua en la piscina o no? ¿Se alinea la oposición al menos para aprobar este 4º retiro como ha pedido la candidata de su sector, Yasna Proboste? Buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora no hay mucha agüita en la piscina, pero estamos conversando día a día y por cierto yo creo que vamos a llegar a tener los votos y por cierto también respaldar la posición de nuestra candidata presidencial Yasna Proboste en relación al 4º retiro. Ya hemos escuchado a algunos colegas como Juan Pablo Letelier que se había manifestado en contra, hoy día está en una reflexión y yo siento que está avanzando a aprobar, a respaldar este 4º retiro. Así que esto es tema de conversación, además que se va a dar un debate bastante riguroso, creo yo, en la Comisión de Constitución del Senado y ahí vamos a ir acercando por ciertas posiciones y creemos que los 24 votos nuestros que tiene la oposición estarán respaldando este 4º retiro. Faltarían 2 de los parlamentarios de derecha, parlamentarios de gobierno, para poder respaldar y sacar como ley este 4º retiro. Para despejar la pregunta básica, perdón, usted va a votar a favor, ¿verdad? Sí, yo lo he señalado desde el inicio, estoy a favor del 4º retiro porque todos decimos una mala política pública, pero el único instrumento que realmente ha dado respuesta
a la incertidumbre y a la situación vulnerable que están viviendo muchas familias hoy día, también de sectores medios que tienen que recurrir a esta ayuda de sus propios recursos, porque de verdad, aunque hay IFE, hay FOGAPE, se ha avanzado la universalidad de los instrumentos, lamentablemente aún hay un sector importante de trabajadores en nuestro país y de sectores medios que no tienen estas ayudas. Ya vamos a estar hablando, senadora, de las consecuencias económicas con una economista también. Estamos con Álvaro Carter, diputado. ¿Cómo están a ambos? Muy buenos días. Estamos también con los analistas políticos. Y aquí, Max, te quiero preguntar a propósito de lo que decía la senadora Muñoz, porque efectivamente ha pasado algo bien notable en este cuarto retiro. No estaban para nada los votos. Todos decían, oye, incluso se decía, aprobémoslo en la Cámara de Diputados para no tener consecuencias electorales porque el Senado lo rechaza sí o sí esta mala política pública. Entonces, al presidencializarse este cuarto retiro, cambió el escenario y incluso hoy día los senadores de C se reúnen a analizar esto mismo para que no tenga coletazo su candidata presidencial, Yasna Proboste. Exactamente. Bueno, yo lo dije acá, que ustedes no me creían mucho, pero bueno, no, empezaron ya con el cambio de opinión. No, pero yo dije que podía pasar alguna situación, pero ¿sabes lo que yo creo que marcó el cambio en el discurso, en la intención y la reflexión? Lo que dijo la candidata Yasna Proboste en el debate. Porque ella se la jugó por el cuarto retiro, aun cuando integrantes de su comando habían dicho que no. Sí. Entonces, ese bloqueo, esa situación, creo que está forzando a que algunos senadores que estaban en reflexión pasen a la aprobación. Y lo de la gobernabilidad también, porque incluso parlamentarios del sector de la democracia cristiana dijeron, aquí está en juego la gobernabilidad que es capaz de dar nuestra candidata Yasna Proboste si es que no alinea a los senadores. Ese es el asunto, porque si la candidata no es capaz de alinear a los senadores y senadoras para una medida, no sé si una política pública, pero una medida del cuarto retiro, evidentemente que la dejen en un mal pie. Bueno, la diputada Giles dijo, emplazó directamente a la candidata. Entonces yo creo que este juego comunicacional también ha influido para que los senadores pasen de la reflexión a la aprobación. Ya, pero ahora, José Francisco Lago, ¿qué pasa con lo que podría ocurrir? El candidato presidencial, uno de los candidatos presidenciales de la derecha, si uno quisiera, Sebastián Sichel, dijo no solamente el cuarto retiro, no solamente dijo que había sacado plata, sino que dijo vamos y tirémonos por el 100%. ¿Se logra alinear a la derecha completa para que vote en contra de este cuarto retiro o no? ¿Se va a pensar que se van a alinear y van a ir todos por no sé si todos, pero la mayoría, por este cuarto retiro? Ahora a mí me parece que el escenario en el Congreso es impredecible, porque antes uno apostaba a ciertas cosas que pasaban en la Cámara de Diputados, pero después en el Senado terminaban siendo distintas. Y yo creo que a los que dicen que están en un periodo de reflexión, habría que preguntarles, bueno, ¿reflexión de qué? ¿Qué es lo que ha pasado entre medio que los hace reflexionar? Porque uno, si mira el panorama, al parecer son puras razones políticas, porque lo que decía la senadora Muñoz es que hay personas que no han recibido ayudas, pero fue la misma oposición la que dijo que circunscribía la aprobación del IFE a no aprobar un cuarto retiro. No lo dijo el gobierno, lo dijo la oposición. Después dicen que hay personas que no han recibido ayuda, cuando hay 4,5 millones de personas que ya no le quedan fondos en las pensiones, y esos son las personas más vulnerables. Si se aprobara el cuarto retiro y todos lo sacaran, el 40% de los recursos se irían en el 20% más rico de la población y solo el 3% se irían en el 20% más pobre. Y lo que uno dice, bueno, es que ¿qué cambió entonces? Cambió el escenario político, cambió una candidatura que simplemente no prendió, como es la candidatura de Yasna Proboste. Quieren darle un espaldarazo, pero básicamente su mismo partido, sus mismos parlamentarios le estaban quitando el piso, dicen y abiertamente que es una mala política pública, pero están dispuestos a aprobarla igual. La gran pregunta que hay que hacerles en reflexión de que esta es una medida que no beneficia a las personas más vulnerables, es una medida que no beneficia a la clase media, beneficia a los más ricos, lo vimos con los quienes han sacado los retiros, y están dispuestos a legislar a tontas y a locas simplemente por tener un beneficio electoral. Termino con una idea muy breve. El gobierno puso discusión inmediata al cuarto retiro. Están diciendo que es una medida social y urgente. El Senado programó la votación para el 26 de octubre. Discusión inmediata significa que hay que legislarlo ya, en 6 días. Y el Senado quiso hacer oídos sordos
a la discusión inmediata y dijo no, lo vamos a votar el 26 de octubre, hay semana distrital entre medio, parece que no es una medida tan urgente que necesitan las personas para aprobarla ahora, sino que hay un interés más electoral para que se acerque a las elecciones y tomar la decisión más cerca de la elección presidencial. Claro, lo están usando para la campaña, dices tú. Ahora, no dejó abierta la puerta el candidato Sebastián Sichel en la práctica con lo que hizo, porque él estaba en su justo derecho de hacer un retiro. O sea, acá hay todo un análisis político de que se demoró mucho en reconocerlo y tal. No es el tema, creo yo, para lo que apunto. Sí. Él sacó sus fondos y los puso en un instrumento que le parece más seguro y más rentable.